Amigas y amigos, insisto en el tema que abordé la semana pasada, sobre el cual, por cierto, recibí numerosos comentarios. Si a la corrupción no se le da un tratamiento a fondo, implacable, aplicando sin miramientos las disposiciones legales, poniendo a funcionar todos los recursos del Estado y motivando a la sociedad, los intentos que se hagan para afrontar el fenómeno siempre terminarán en fracasos, tal y como hasta ahora ha ocurrido. No basta con buenas intenciones ni con repetir el manido discurso anticorrupción. Por cierto, bastante evaluado. Porque si algo está demostrado es que la corrupción tiene características institucionales. Así parezca descomedido decirlo, ya que está sembrada en la realidad social del país y en el seno de las instituciones, por lo cual anula la capacidad del Estado para reaccionar. Lo he dicho y escrito en otras oportunidades. Lo sostuve reiteradamente en los tiempos de la Cuarta República, tanto en el Parlamento como en los medios de comunicación. Y lo vengo advirtiendo ante diversas instancias durante el proceso bolivariano. No son los gobiernos bolivarianos los más corruptos de la historia republicana de Venezuela. La exageración propia de la oposición es la cobertura inmoral que suelen utilizar los corruptos de la Cuarta República. Es la excusa de aquellos que se enriquecieron obscenamente en esa etapa de ingrata recordación para los venezolanos. Pero de que hay corrupción en la Quinta República, la hay. No se puede negar. Y se comete un error si se actúa ante tal situación respondiendo en función de la defensa de una determinada causa política. Se puede hacer, pero a costa de perder credibilidad, al aparecer amparando indirectamente. Ahora bien, lo que sí resulta cierto es que en el liderazgo del movimiento bolivariano la mayoría es honesta, la subleva lo que ocurre y hace esfuerzos de todo tipo por combatir esta perversión. Pero no basta, está visto. Se necesita de un impulso mayor y de que todas las instituciones del Estado estén comprometidas con el esfuerzo para erradicar la corrupción, particularmente la Administración de Justicia y los organismos policiales y de investigación. Esto lo he sostenido porque estoy convencido que el presidente Maduro y las altas autoridades del gobierno y del Estado se la tienen jurada a la corrupción, anuncian sanciones implacables, implementan políticas anticorrupción, giran instrucciones a todas las instancias de la administración pública para que se cumplan las resoluciones y se sancione a los responsables. Muchos de estos son identificados. Se conocen los nombres y los delitos en que están involucrados. Hay multitud de informes suscritos por las autoridades competentes que se relegan o incumplen porque el entramado burocrático y el nudo de las complicidades lo facilita. A mis manos llega constantemente parte de esos informes sobre investigaciones que claman al cielo, en las cuales están claramente señaladas las responsabilidades y nombres de los involucrados en actos delictivos, pero la impunidad es más poderosa que el ejercicio de la justicia y que las órdenes que emanan del alto gobierno. Cito un solo caso: lo sucedido en la red de Abastos Bicentenarios. Las empresas comprometidas en las estafas al Estado y los nombres de los responsables. Pero pasa el tiempo y los implicados que ejercen cargos importantes siguen en esos cargos, como si nada hubiera pasado. El informe a que me refiero fue elaborado minuciosamente por una comisión del Cuerpo de Inspectores Socialistas de la Presidencia de la República, pero parece confinado al limbo protector de quienes quebrantan la ley e incurren en graves delitos en el ejercicio de funciones públicas. Así no se puede luchar contra la corrupción. Hacerlo de esa manera es alimentarla y fortalecerla. Es garantizarle al fenómeno que siga taladrando al Estado, a la sociedad, a las instituciones, hasta que se produzca el colapso definitivo.
una pausa y al regreso converso con el alcalde del municipio Libertador, dirigente nacional del PSUV y jefe del comando Obama deroga el decreto, ya, Jorge Rodríguez. Estás viendo José Vicente Hoy. Mi entrevistado de hoy, Jorge Rodríguez, alcalde del municipio Libertador, dirigente nacional del PSUV y además jefe de la campaña ¿Por qué no derogas el decreto Obama? Ya. Sobre todo ya, ¿no? Mira, resultados de esa campaña, magros, discretos, exitosos, muy exitosos. Bueno, se conformó una victoria gigantesca para los pueblos líderes y libres de América Latina. Quedó demostrado, quedó fehacientemente establecido en la cumbre de Panamá del 11 de abril de este año, que ya América Latina no son, José Vicente, el patio trasero de los Estados Unidos, que los Estados Unidos no pueden imponer sus ínfulas e intenciones hegemónicas sobre ningún país de América Latina. Hubo una confluencia de todos los países, me atrevo a decir, de la gran mayoría de los países del mundo y exceptuando los Estados Unidos y Canadá, de todos los países del continente americano que consideraron un exabrupto atroz el hecho de que el gobierno del imperio más poderoso, militarmente hablando, de la humanidad, el imperio más agresivo que haya conocido la historia de la humanidad, considere a un país pacífico, a un país democrático, a un país de vocación libertaria como Venezuela, como una amenaza inusual y extraordinaria. Y en la patria venezolana se despertó un fervor gigantesco que constatamos en las calles de Venezuela, en nuestras ciudades, en nuestros barrios, en nuestras zonas rurales. Constatamos cómo, independientemente de la forma de pensar desde el punto de vista de la política interna venezolana, las inmensas mayoría de los venezolanos rechazaron de forma categórica ese infame decreto, y por eso la recolección de más de 11 millones de firmas aquí y casi 4 millones de firmas en el exterior. Yo sí creo, Jorge, que fue un éxito, ¿no? Un éxito. El imperio subestimó la capacidad de respuesta del gobierno venezolano. O le informaron mal. También es posible, ¿no? Y por otra parte, la derecha aquí, y en general la oposición, se equivocó totalmente, ¿no? Pero ¿por qué no extrapolamos, así como hemos tenido ese éxito rampante, ¿no?, y espectacular en política del exterior, por qué no extrapolamos a la política interna? Fundamentalmente a lo económico, ¿no? ¿Por qué continúa el desabastecimiento? ¿Por qué no hay una respuesta a la inflación? Creo que es la queja de la mayor parte de los venezolanos que están viviendo intensamente esa situación. ¿Cuál es tu observación al respecto? Fíjate, Venezuela, el gobierno revolucionario de Venezuela, ahora digo toda Venezuela porque todos en última instancia hemos sido víctimas de una serie de agresiones que ha venido recibiendo nuestro país desde el mismo momento en que el presidente Hugo Chávez planteó para todo el pueblo de Venezuela y recibió el respaldo de las más grandes mayorías, la conformación de un proyecto político que conocemos como Revolución Bolivariana, que en resumen lo que procura y procurará es proporcionarle a las grandes mayorías de la población los beneficios sociales, económicos, culturales, políticos que le habían sido negados en 40 años de la llamada Cuarta República. Pasaríamos horas y horas enumerando la gran cantidad de logros que la Revolución Bolivariana ha significado para toda la población venezolana, desde la clase media hasta los sectores populares, en el combate que ha tenido la Revolución Bolivariana en contra de la pobreza,
para estabilizar la situación económica del país. Parte de esa agresión se ha conformado en una guerra económica. El gobierno bolivariano, a pesar, José Vicente, de las inmensas dificultades derivadas de la caída de los precios del petróleo. El ejemplo más claro lo ha hecho varias veces el presidente Maduro. Imagínate tú que tú tienes un sueldo y ganas 2.000 bolívares mensuales y de la noche a la mañana empiezas a ganar 1.000 u 800 bolívares mensuales. Esa ha sido la situación derivada de la caída que este año sufrimos de forma abrupta y además de forma interesada por los factores imperiales de poder para que cayeran estos precios del petróleo. A pesar de todo, el presidente Maduro ha venido estableciendo una serie de medidas que sobre todo garanticen, en primer lugar, el salario. No ha habido gobierno en Venezuela desde Chávez, incluyendo a Chávez, y ahora el presidente Maduro, que haya sido tan defensor del salario de los venezolanos. Acabamos de tener un incremento salarial que de algún modo contribuya a permitirle a la familia venezolana seguir teniendo acceso a los bienes de consumo, a los alimentos, a la vivienda, a la ropa. No ha habido un gobierno en la historia de Venezuela que haya implementado tantas políticas sociales como el caso de los gobiernos del presidente Chávez y el gobierno del presidente Maduro. Y además, no es que el gobierno se ha quedado inactivo frente a la situación de la guerra económica, ha venido implementando una serie de medidas y va a profundizar aún más en los próximos días en medidas que contribuyan a que el pueblo de Venezuela pueda tener acceso a los bienes, a los alimentos, a las cosas que necesita. Exacto, porque ese es el punto, ¿no? Yo sé que el gobierno está haciendo esfuerzos, importantes esfuerzos. Además tiene éxito en una serie de áreas de la política exterior, interna, etcétera. Pero el desabastecimiento es algo que conmueve a la población, que lo afecta severamente. Tú sabes perfectamente, ¿no? Y que tiene que ver también, quienes saben también ¿Por qué esas medidas que el gobierno tiene, que está aplicando, aparentemente no surten efecto? No es cierto. Hemos venido teniendo una mejoría sensible en muchos de los rubros de abastecimiento que estaban complicados, sobre todo cuando arreció la guerra económica en los primeros meses de este año. La situación del contrabando espantoso que vivíamos, se le han dado unos golpes tremendos al contrabando de extracción. Países vecinos vivían de los productos que en Venezuela, están subsidiados para la población. Eso es algo que nadie dice. Los productos que no pueden adquirir hermanas y hermanos en países como Colombia, pues en Venezuela el pueblo los puede adquirir porque tiene capacidad para adquirirlo, porque tiene un salario que ha venido defendiendo el gobierno revolucionario y porque la gran mayoría de los alimentos y la gran mayoría de los bienes esenciales, de los productos esenciales son subsidiados por el gobierno. Yo a veces veo a muchos de estos señores de la oligarquía venezolana rasgarse las vestiduras, decir que trabajan por el país. Una pregunta interesante sería hacerle, por ejemplo, al señor dueño, propietario de Empresas Polar, ¿cuántos dólares preferenciales que él no se ganó, que son dólares preferenciales que fueron producidos por el Estado venezolano, que fueron producidos por la explotación de la industria petrolera, han sido entregados a Empresas Polar para que Empresas Polar pueda cumplir con las obligaciones que tiene desde el punto de vista de la responsabilidad que tiene en la producción? Porque uno los ve publicando remitidos, los ve en actividades conspirativas, los ve señalándole que toda la responsabilidad es del gobierno, y yo me atrevo a preguntar si no es que las inmensas ganancias que han obtenido los grandes apellidos de las oligarquías venezolanas no provienen precisamente de la distribución que el gobierno ha hecho de los recursos productos de la riqueza petrolera. Revisa cuánto ha significado en miles de millones de dólares para poder mantener los alimentos a los precios a los que se mantiene, para poder mantener los productos de primera necesidad a los precios a los que se mantiene, el esfuerzo que ha hecho el gobierno bolivariano en distribuir directamente a la población, pero también en que estos sectores de la burguesía nacional pues cumplan con su actividad económica. Otro tema. Tú eres alcalde de un municipio muy importante, municipio Libertador. Y este municipio, al igual que otros del país, registra cotas de inseguridad preocupantes, ¿no? Por lo menos en las últimas semanas aparece un
un crecimiento evidente del delito. La población está sumamente alterada e inquieta con esta situación. Tu respuesta como autoridad, ¿cómo percibes el problema? ¿Qué visión tienes? ¿Qué respuesta está en plan de implementar el Estado venezolano? Yo creo que en primer lugar es importante que nosotros no soslayemos la situación de inseguridad, que es una situación estructural, que es una situación que tenemos que atenderlo y que tenemos que atenderlo todos aquellos que tenemos una responsabilidad desde el punto de vista de la administración pública y de la administración del gobierno en sus distintos niveles, en el nivel nacional, en el nivel regional, en el nivel local. Yo creo que el gobierno bolivariano ha hecho un esfuerzo inmenso para atender la situación de inseguridad. El primero es el combate contra la pobreza, porque está demostrado en todos los estudios y en todas las series que se han realizado en el mundo entero que un elemento fundamental para paliar, para disminuir la situación de inseguridad y la situación de violencia proviene precisamente de acabar con las inmensas diferencias sociales. En segundo lugar, toda la intención que ha habido con estos movimientos por la paz y la vida, que fue el presidente Maduro quien precisamente lo lanzó, los planes relacionados con los cuadrantes de paz, el rescate de los espacios públicos, y es lo que me corresponde a mí directamente. Eso que tú estás diciendo, si ha descendido la pobreza, sí, ha mejorado la situación social del país, ¿por qué se incrementa el delito entonces? Yo no estoy seguro de que el delito se haya incrementado, estoy seguro de que es un problema muy importante, José Vicente. Yo creo que si revisamos las cifras de 20 años para acá, yo creo que se ha notado pues el intento y el esfuerzo del gobierno venezolano, del gobierno bolivariano. Sí creo que además hay situaciones interesadas respecto a el delito en Venezuela. Te pongo un ejemplo: el estado más violento del país es el estado Miranda, y el gobernador del estado Miranda tiene responsabilidad directa sobre la administración de las policías y la búsqueda de seguridad. Resulta que de ser el quinto estado con más violencia, ahora es el estado con más homicidio y el estado con más violencia en el país. Nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande por... Ese dato es importante porque revela una incapacidad de la oposición también para manejar el tema, ¿no? No solamente eso, sino que se aprovechan de situaciones que generan zozobra, que generan angustia en la población. Quién sabe qué tipo de manipulación e interés hacen de ese tipo de situaciones, que son situaciones muy angustiantes para el pueblo de Venezuela. A mí me corresponde principalmente como alcalde el trabajo con los espacios públicos, y yo tendría que decirte que en el rescate del espacio público el municipio Libertador ha tenido un papel muy importante, y eso creo que tiene que ver mucho con la prevención del delito. Espacios que rescata, construyes un parque, construyes una plaza, construyes un bulevar, colocas parques infantiles, y la situación y la sensación de inseguridad baja de 100 a 0. Ejemplo, hay mucho: el casco central de la ciudad, la plaza Diego Ibarra, el parque Ezequiel Zamora en el Calvario, la puerta de Caracas, que la acabamos de rescatar recientemente. Me consta que has hecho un esfuerzo extraordinario como alcalde en ese sentido, y creo que la comunidad lo aprecia, ¿no? Vamos a hacer una pausa, y como precisamente hoy se está realizando las primarias de la oposición, quiero que el resto de una... Las falsarias de la oposición, ya te voy a demostrar que es una estafa, una gran estafa lo que hicieron. Me lo demuestra al regresar de la pausa. Estás viendo José Vicente Hoy. Tu canal. Jorge, realmente anticipaste algo con respecto al tema, ¿no? Te repregunto entonces, ¿realmente hay primarias? No, definitivamente es una gran estafa, y te lo voy a demostrar, digamos, en números. Tú sabes que en todo el país hay 87 circunscripciones electorales, 87 circuitos electorales. Allí tenemos la primera situación. La derecha venezolana está convocando las llamadas primarias solamente en 34 circunscripciones. Cualquier venezolano, cualquier venezolana se podría preguntar, bueno, ¿por qué no convocan primarias
en todas las circunscripciones. Es una pregunta elemental. ¿Por qué, por ejemplo, en Caracas están... Ustedes van a convocar en todas en las 87 circunscripciones? El domingo 28 de junio vamos a escoger entre 1.162 candidatas y candidatos que fueron postulados, además, por 1 millón de personas en las reuniones de las unidades de batalla Bolívar Chávez. La razón es muy sencilla. La razón es que ellos solamente convocaron primarias en aquellos circuitos donde de forma permanente están seguros que van a perder las elecciones. Yo revisé el histórico de las elecciones en todo, desde el año 2007 hasta la fecha, y ellos convocaron primarias, José Vicente, solamente en las circunscripciones que tienen seguridad que van a resultar perdedores. Te pongo un ejemplo. El circuito 1, que corresponde en Caracas, en capital, hay 5 circuitos. Nosotros, el chavismo, vamos a ganar en 4 con toda seguridad y vamos a pelear el quinto, que es el llamado circuito número 3. Ellos convocan primaria en el circuito número 1, que es la zona de Catia, donde hemos ganado todas las elecciones de 1999 hasta acá. En el circuito 2, que es el circuito del 23 de enero, donde hemos ganado todas las elecciones desde 1999 hasta acá. ¿Adivina dónde no convocaron elecciones? En el circuito 3, que corresponde a la zona del Recreo, que es una zona donde ellos han salido favorecidas en distintas elecciones. ¿Por qué? Porque ellos se reservaron los circuitos donde tenían cierta certeza que podían resultar electos sus diputados, y allí pusieron a sus dinosaurios de la política. Por ejemplo, ahí en el circuito 3 va Henry Ramos Alú. Hay unas peleas intestinas brutales en el seno de la oposición, porque hay mucha gente que se pregunta, dentro de la derecha venezolana, bueno, ¿por qué nos negaron el derecho a escoger a nuestros candidatos en todos los 87 circuitos del país? De los 110 candidatos, que además, te digo una cosa, digo que es una gran estafa porque les cobraron 150.000 bolos a cada candidato, multiplicado por 107, hacen una cifra cercana a los 17 millones de bolívares, que hay que ver qué hicieron con eso, ¿no? Pero ese razonamiento tuyo no induce a pensar que entonces ellos están seguros de ganar las 50... No, las 34. No. Ajá. Ellos están esas las tienen perdidas. Ah, exacto. No, claro, ellos están... Pero entonces tienen claro, ganar ellos están convocando en esa zona y están convocando en las zonas que ellos hipotéticamente señalan que tratarían de pelear con nosotros. Es decir, ellos solamente están convocando en aquellos circuitos que dan completamente perdidos. Nosotros tenemos ya nuestros números también, porque tenemos un tiempo de trabajo analizando el panorama electoral, y nosotros vaticinamos una inmensa victoria de las fuerzas de la revolución. Además, vamos en alianza perfecta, vamos en confluencia de todas las fuerzas de la revolución: el Partido Socialista Unido de Venezuela, los partidos del Gran Pueblo Patriótico, Simón Bolívar. Es decir... ¿cuál es la diferencia fundamental entre la primaria del chavismo y la primaria de la MUT? Que las únicas que son primarias son las del chavismo, porque... ¿Las otras son secundarias o qué? Las otras son falsarias, las otras son una estafa, pura y simplemente. Además, que tiene resquicios de situaciones del pasado, que el Partido Socialista Unido de Venezuela, sería muy egoísta no reconocerle al Partido Socialista Unido de Venezuela su esfuerzo de llevar la democracia a niveles que nunca se habían conocido en la historia de Venezuela. Yo no conozco un partido que le haya dicho a sus militancias: reúnanse y en asamblea definan cuáles son los candidatos postulados. Y de esos candidatos postulados, con el voto universal y secreto de todas las venezolanas y de todos los venezolanos, eso es bien importante, pueden votar todos, absolutamente todos los venezolanos inscritos en el registro electoral y en elecciones que organiza el Consejo Nacional Electoral. Y de allí saldrán, de esos 1.162, maestros, hay artistas, hay trabajadores, hay cultores, hay representantes de la clase media. De todos esos 1.162, que por cierto son la mitad mujer, la mitad hombre, la mitad mayores de 30 años, la mitad menores de 30 años. En el caso de esta gran estafa que se está perpetrando el día de hoy por la derecha venezolana, José Vicente, el 87% de los candidatos tiene más de 50 años. El 87% de los candidatos tiene más de 50 años. En el caso de nuestras elecciones por la base, el 50% tiene menos de 30 años. El 50%, es decir, 581 candidatas son mujeres en nuestra elección por la base. ¿Tú sabes cuántas mujeres van como candidatas en la estafa del día de hoy? 11. Lo más seguro es que entonces, en un ejercicio de misoginia extremo, resulten favorecidos
los 99 hombres que son candidatos en la llamada elección. Aparte de esa diferencia de sexo y de edad, ¿qué otra diferencia así concreta hay entre la primaria chavista y la primaria de la MUD? Yo me atrevo a afirmar con propiedad que la garantía de la paz en Venezuela es la revolución bolivariana, es el presidente Nicolás Maduro y son los candidatos y los diputados de la paz y de la patria que elegiremos el próximo domingo 28 de junio y luego serán ratificados por el pueblo de Venezuela cuando el Consejo Nacional Electoral defina la fecha de las elecciones. Hay una propuesta, hay un plan, revisa lo que ha sucedido en los últimos meses, en los últimos años, respecto a los llamados diputados de la derecha venezolana, cómo se plegaron a las veleidades violentas de un sector de la ultraderecha venezolana, cómo no rechazaron la actitud de esa violencia que costó 43 vidas, que costó zozobra, que costó angustia. Imagínate la actitud que tuvieron con respecto al decreto infame de Obama, que mira, ahí firmó Raimundo y todo el mundo contra el decreto infame de Barack Hussein Obama, porque sencillamente los venezolanos sacamos una cuenta muy sencilla. Nosotros queremos que el presidente de Venezuela sea un venezolano, así de simple. Nosotros queremos que las decisiones que conciernen a Venezuela sean discernidas y sean definidas en Venezuela, no que venga un señor de afuera a decirnos lo que nosotros tenemos que hacer. Ante ese exabrupto que todo el mundo consideró como tal, pues la derecha venezolana guardó un ominoso silencio. No hay un plan constructivo en la propuesta de la oposición venezolana y eso es lamentable porque yo creo que la única parte que tiene algún problema de salud en la democracia venezolana es precisamente la oposición venezolana, porque una oposición democrática tiene que tener entre sus premisas básicas pues que sea constructiva, que tenga propuestas, que tenga ideas, que tenga planes. Pues nada de eso hay. Hay un antichavismo virulento que además alimenta situaciones de odio social, racial, por género, por ideas políticas. Además de ese antichavismo virulento, uno no encuentra qué es lo que ellos pensarían hacer, qué harían ellos con la Gran Misión Vivienda Venezuela. Bueno, ya sabemos lo que harían, lo que intentaron hacer cuando el golpe de Carmona y lo que propusieron cuando el señor Capriles era candidato de la derecha, pues la gente tendría que pagar, y en dólares los 700.000 apartamentos que el gobierno bolivariano ha distribuido entre los sectores más desposeídos de la población. Explícame tú, como profesional de la psiquiatría, ¿no? Sí. ¿Por qué una gente que se dispone a elecciones dispara contra el árbitro y contra la credibilidad fundamental en el sufragio, ¿no? Permíteme responderte con un ejemplo literario que tú conoces muy bien porque tú fuiste gran amigo de Miguel Otero Silva y de sus novelas. Es que los dirigentes de la derecha venezolana se parecen mucho a Victorino Peralta, el personaje este maravilloso de Cuando quiero llorar no lloro. No maravilloso el personaje, maravillosa la novela de Miguel Otero Silva. Unos hijos de papá que cuando pierden arrebatan, que tienen una compulsión muy fuerte hacia la violencia. No puede ser que la oposición venezolana solamente reconozca las elecciones en las que resultan triunfadores, porque a lo mejor el mundo no sabe que ellos han ganado algunas veces algunas gobernaciones, que ellos han ganado algunas alcaldías, que ellos tienen diputados que fueron electos por el voto popular, y el mundo a lo mejor no lo conoce porque el mundo solamente exalta cuando la oposición, sin ningún tipo de argumento real, canta fraude por una razón muy sencilla, porque perdió y porque son unos Victorinos Peraltas, porque son unos hijitos de papá que no toleran la frustración. Ahora, la clave en este proceso está en el reconocimiento del resultado electoral. Correcto. Yo no tengo duda de que el chavismo reconoce cualquier resultado electoral. No, yo no tengo duda de la victoria del chavismo, para que sepa. Bueno, porque históricamente ha sido así. Se ha Así perdido así es. en estados importantes, tan importantes como el Zulia, como Así Miranda, como Lara, y el chavismo no ha tenido ningún problema para reconocer. En ninguna ocasión. En ninguna ocasión. Bueno, está la oposición ahora nuevamente en plan de cantar fraude, de Es que desconocer el resultado. Yo creo que sí, porque fíjate, esa es la única afección
que tiene la democracia venezolana, y es precisamente la vocación antidemocrática de la dirigencia opositora, porque hay un discurso donde hablan de la democracia y bueno, que me busquen gramo a gramo, hablando en el argot boxístico, José Vicente, un país del mundo que tenga unas instituciones democráticas con la solidez que tiene la democracia venezolana, que me busquen un país del mundo que haya hecho 19 y vamos a la elección número 20 este año 2015, que haya tenido esas cifras récord de participación. Una de las grandes dificultades que tienen las democracias del mundo en este momento, sobre todo las democracias europeas y también la estadounidense, es la poca participación, el poco interés que incitan las elecciones en esos países. En Venezuela tenemos participaciones de 85, 86% en el caso de elecciones presidenciales, participaciones que superan el 70%. Ya quisieran algunos países que en sus elecciones presidenciales hubiera una participación del 70%. Nosotros estamos acostumbrados a que en las elecciones de tipo de alcaldes, de gobernadores, la participación supere con creces el 70%. La única, digamos, el único síntoma ominoso que tiene la democracia venezolana es que la oposición, o me atrevo a decir los dirigentes de la oposición venezolana, no saben jugar con las reglas del juego de la democracia, no toleran la frustración de una derrota. Eso no significa, Jorge, y con esto concluimos la entrevista, que pudiera peligrar la estabilidad democrática del país. Yo creo que el problema que tenemos es que la estabilidad en general del país se ve afectada por los planes que la derecha siempre tiene para buscar salidas extraconstitucionales a su situación de minoría política en Venezuela. Si ellos supieran construir, como hemos sabido nosotros, construir una mayoría en las situaciones más adversas, en las situaciones de agresión de todo tipo, de agresión de intentos de golpe de Estado, de intentos de magnicidio, de guerra económica, de decretos ominosos por parte de potencias extranjeras, de absoluta genuflexión por parte de la derecha venezolana a los intereses de imperialismo o de países agresivos, como es el caso de España, como mantienen una actitud de completa genuflexión o de omisión, en el mejor de los casos, con respecto a esas agresiones. A pesar de todo eso, nosotros hemos venido construyendo y manteniendo una sólida mayoría en la democracia venezolana. Última pregunta. ¿Qué opina de la visita de unos notables internacionales que se va a producir, creo que mañana lunes? En primer lugar, te diría que el plural debería convertirlo en un singular. En primer lugar, no creo que sean más de uno, creo que no son más de uno y creo que es menos de dos los que van a venir. Y bueno, y eso se refiere a ese club quizás te estás refiriendo a algún club de expresidentes desempleados que, bueno, algún tipo de interés tendrán del tipo crematístico. Jarrones chinos. Jarrones chinos no, punta de lanza para esta nueva forma de agresión a Venezuela. Bueno, muchas gracias. Gracias, Mucha José suerte. Vicente. Gracias. Una pausa y al regresar los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. Tu canal. Y ahora los confidenciales. La paralización que se observa en la actividad de calle de la MUT, las reacciones internas por la discriminación en las primarias y los problemas económicos que se le plantean al sector debido a que algunas de las fuentes de financiamiento se han retraído, ya que no vislumbran posibilidades de éxito electoral en las parlamentarias, aumenta el pesimismo en la oposición. Grupos dentro de la propia MUT plantean redefinir la política a seguir. Manifiesta que es indispensable salir del nicho de la MUT y abrirse al país opositor. Pero esta opción tiene el rechazo de la cúpula dirigente, que sostiene que el mito de la unidad es lo que motiva al votante opositor. Lo que más está incidiendo en la oposición es la radicalización de las posiciones. Una se define a favor
de mantener con mayor firmeza la política electoral y participar en el evento de las parlamentarias como única alternativa, en tanto que otra, que cada día cobra más fuerza por las indefiniciones que se observan en la conducción y por la arrolladora política de calle que adelanta el gran polo patriótico y el gobierno de Maduro, cuestiona los próximos comicios y se inclina por manejar una doble política, consistente en participar y al mismo tiempo cuestionar el proceso, dejándole abierta la puerta a los efectos de la crisis económica, desabastecimiento, inflación, etcétera, que exasperaría a la gente y provocaría, según ellos, un estallido popular. La situación política y jurídica de Álvaro Uribe se complica aceleradamente. Hay varios procesos en su contra ante la justicia que corresponden a investigaciones sobre su participación en delitos de lesa humanidad, como masacres ocurridas durante su gestión de gobierno, falsos positivos, vinculación con capos del narcotráfico y paramilitares. Pero lo que más afecta actualmente al expresidente colombiano son las decisiones del más alto Tribunal de Justicia sobre algunos de sus colaboradores. Uno es la exdirectora del Organismo de Seguridad e Inteligencia, el DAS, que designa directamente la Presidencia de la República, María del Pilar Hurtado, quien tan pronto entregó Uribe la presidencia a Santos, se exilió en Panamá. Luego fue extraditada y procesada y acaba de ser condenada a 8 años de prisión por espiar interceptación de teléfonos a dirigentes políticos, periodistas y magistrados del Tribunal Supremo. Igualmente fue condenado el exsecretario general de la presidencia con Uribe, Bernardo Moreno. En el caso de María del Pilar Hurtado, ya se abrió una averiguación para determinar si el expresidente Uribe participó en los delitos que se le imputaron, por los cuales fue condenada. Además, otros 8 altos funcionarios de Uribe aparecen como responsables de delitos según las causas que cursan. Pregunta: ante esta situación, ¿qué se le plantea a Álvaro Uribe de evidente complicidad en la comisión de graves delitos de sus colaboradores más cercanos? ¿Qué tienen que decir dirigentes de la oposición venezolana que proclamaron abiertamente su relación con el expresidente, viajaron constantemente a Colombia para reunirse con él y aceptaron que el exmandatario colombiano se involucrara en la política venezolana? Una comisión del Cuerpo de Inspectores Socialistas de la Presidencia de la República, al investigar los planes de expansión 1 y 2 de Abastos Bicentenario, se encontró con que hubo incumplimiento de las directrices emanadas del presidente de la República en punto de cuenta que especifica sobre equipamiento, mantenimiento de equipos, infraestructura y construcción de nuevos abastos bicentenarios, e indica las respectivas empresas a las que se le atribuye la ejecución de proyectos. En el informe se establece la violación de contratos y la manipulación de los procedimientos contenidos en la Ley de Contrataciones Públicas para favorecer a terceras personas en inspecciones realizadas por el Cuerpo de Inspectores. Se constató que los trabajos asignados a las empresas Protécnica, compañía anónima, los está ejecutando otra empresa, Himalaya Servicios, compañía anónima. En el informe se destaca, por ejemplo, que las cantidades de anticipo pagadas por un monto total de 429.552.197 bolívares a la empresa Protécnica fueron canceladas del flujo de caja y no con recursos provenientes del plan de expansión, según como estaba previsto, lo cual afecta considerablemente el patrimonio de la Red de Abasto Bicentenario Sociedad Anónima, RAPSA, e impactará negativamente el cierre del ejercicio económico. El informe señala los nombres de los responsables y recomienda su destitución inmediata de los cargos públicos que ostentan por las irregularidades presentadas en el informe.
No hay información oficial sobre la ejecución de lo planteado en esta averiguación y se señala que presuntamente los responsables se mantienen hasta ahora en sus cargos. Confidencial al cierre. Monitor País, Interlaces. Encuesta por muestreo mediante 1.200 entrevistas a mayores de 18 años en todo el país entre el 30 de abril 2015 y el 6 de mayo 2015. Tema: disposición a votar y respaldos a los partidos. Capítulo 1. Disposición a votar en las parlamentarias 2015. ¿Cuán dispuesto está usted para ir a votar en las próximas elecciones parlamentarias? Total nacional. Definitivamente va a votar 80%. Probablemente va a votar 9%. Definitivamente no votará 4%. Probablemente no votará 6%. No sabe, no responde 1%. ¿Cuán dispuesto está usted para ir a votar en las próximas elecciones parlamentarias? Somos chavistas. Definitivamente va a votar 86%. Probablemente va a votar 7%. Definitivamente no votará 2%. Probablemente no votará 5%. ¿Cuán dispuesto está usted para ir a votar en las próximas elecciones parlamentarias? Solo opositores. Definitivamente va a votar 86%. Probablemente va a votar 8%. Definitivamente no votará 2%. Probablemente no votará 4%. ¿Cuán dispuesto está usted para ir a votar en las próximas elecciones parlamentarias? Solo ni. Definitivamente va a votar 69%. Probablemente va a votar 13%. Definitivamente no votará 8%. Probablemente no votará 9%. No sabe, no responde 1%. Capítulo 2. Respaldos y simpatías hacia los partidos políticos. Dígame con cuál partido político simpatiza usted más. PSUV, otros partidos chavistas, 39%. Primero Justicia, Voluntad Popular, la MUD, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Avanzada Progresista, otros partidos de oposición, 23%. Con ninguno, Soy Independiente, 35%. No sabe, no contesta, 3%. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por su canal Televen. Determinada causa política. Se puede hacer, pero a costa de perder credibilidad, al aparecer amparando indirectamente. Ahora bien, lo que sí resulta cierto es que en el liderazgo del movimiento bolivariano la mayoría es honesta, la subleva lo que ocurre y hace esfuerzos de todo tipo por combatir esta perversión. Pero no basta, está visto. Se necesita de un impulso mayor y de que todas las instituciones del Estado estén comprometidas con el esfuerzo para erradicar la corrupción, particularmente la Administración de Justicia y los organismos policiales y de investigación. Esto lo he sostenido porque estoy convencido que el presidente Maduro y las altas autoridades del gobierno y del Estado se la tienen jurada a la corrupción, anuncian sanciones implacables, implementan políticas anticorrupción, giran instrucciones a todas las instancias de la administración pública para que se cumplan las resoluciones y se sancione a los responsables. Muchos de estos son identificados. Amigas y amigos, insisto en el tema que abordé la semana pasada, sobre el cual, por cierto, recibí numerosos comentarios.
Si a la corrupción no se le da un tratamiento a fondo, implacable, aplicando sin miramientos las disposiciones legales, poniendo a funcionar todos los recursos del Estado y motivando a la sociedad, los intentos que se hagan para afrontar el fenómeno siempre terminarán en fracasos, tal y como hasta ahora ha ocurrido. No basta con buenas intenciones ni con repetir el manido discurso anticorrupción, por cierto, bastante evaluado. Porque si algo está demostrado es que la corrupción tiene características institucionales. Así parezca al limbo protector de quienes quebrantan la ley e incurren en graves delitos en el ejercicio de funciones públicas. Así no se puede luchar contra la corrupción. Hacerlo de esa manera es alimentarla y fortalecerla. Es garantizarle al fenómeno que siga taladrando al Estado, a la sociedad, a las instituciones, hasta que se produzca el colapso definitivo. Una pausa y al regreso converso con el alcalde del municipio Libertador, dirigente nacional del PSUV y jefe del comando Obama deroga el decreto, ya, Jorge Rodríguez. Estás viendo José Vicente Hoy. Más que un canal, tu canal. Mi entrevistado de hoy, Jorge Rodríguez, descomedido decirlo, ya que está sembrada en la realidad social del país y en el seno de las instituciones, por lo cual anula la capacidad del Estado para reaccionar. Lo he dicho y escrito en otras oportunidades. Lo sostuve reiteradamente en los tiempos de la Cuarta República, tanto en el Parlamento como en los medios de comunicación. Y lo vengo advirtiendo ante diversas instancias durante el proceso bolivariano. No son los gobiernos bolivarianos los más corruptos de la historia republicana de Venezuela. La exageración propia de la oposición es la cobertura inmoral que suelen utilizar los corruptos de la Cuarta República. Es la excusa de aquellos que se enriquecieron obscenamente en esa etapa de ingrata recordación para los venezolanos. Pero de que hay corrupción en la Quinta República, la hay. No se puede negar. Y se comete un error si se actúa ante tal situación respondiendo en función de la defensa de una certificados. Se conocen los nombres y los delitos en que están involucrados. Hay multitud de informes suscritos por las autoridades competentes que se relegan o incumplen porque el entramado burocrático y el nudo de las complicidades lo facilita. A mis manos llega constantemente parte de esos informes sobre investigaciones que claman al cielo, en las cuales están claramente señaladas las responsabilidades y nombres de los involucrados en actos delictivos, pero la impunidad es más poderosa que el ejercicio de la justicia y que las órdenes que emanan del alto gobierno. Cito un solo caso, lo sucedido en la red de Albastos y Centenarios. Las empresas comprometidas en las estafas al Estado y los nombres de los responsables, pero pasa el tiempo y los implicados que ejercen cargos importantes siguen en esos cargos, como si nada hubiera pasado. El informe a que me refiero fue elaborado minuciosamente por una comisión del Cuerpo de Inspectores Socialistas de la Presidencia de la República, pero parece confinado